Ok, hola, muy buenas tardes, mis estimados. Estamos aquí en charlando, en hablar de un tema muy importante como el diseño estructural de un compliance tributario. Entonces, es de suma importancia que ustedes conozcan cuál es esa necesidad de conocer y de por qué hacer un compliance. Entonces, también es de suma importancia que vayan abordando en primera instancia el por qué tenemos que realizar un compliance. Y creo que en la charla pasada de hace tiempo que hablamos un poco del compliance, habíamos abordado el por qué este tipo de pruebas de cumplimiento. Entonces, es de suma importancia que ustedes vayan conociendo el por qué, porque recordemos que una de las cuestiones importantes de este tema es ir conociendo que el compliance es aquella herramienta que va a utilizar el empresario para autorregularse, para adoptar esas normas y cumplir con sus debidas obligaciones, ya sea obligaciones fiscales, obligaciones civiles, obligaciones mercantiles, obligaciones laborales, acciones importantes que debemos de tomar en cuenta el por qué nos va a servir el compliance. El compliance nos va a servir principalmente para, en este caso, revisar cuál y diagnosticar a la empresa cómo está en sus debidas obligaciones. Al hablar del compliance, pues también tenemos que abordar la parte penal. Recordemos que toda la legislación española se remonta a la a España, y que tenemos contemplado en el artículo 421 al 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en la misma redacción de 421 te dice que por defecto de organización, y por defecto de organización se da a entender que no existe un programa de cumplimiento. Entonces, para evitar que se cometan diversos ilícitos. Ahora bien, todas estas cuestiones y todos estos planteamientos han permitido en muchas charlas y en muchos foros hablar de compliance. Entonces, recordemos que el compliance pues nos va a dar ciertas ventajas. Las primeras ventajas es que nos va a dar mayor competitividad, nos va a dar mayor transparencia, nos va a dar mayor control, y sobre todo vamos a poder recaudar información de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros inversionistas, y sobre todo tener un programa de cumplimiento pues será una medida penal eficaz y que nos podrá ayudar como lo establece el artículo 421 al 425. Recordemos que también existen las consecuencias jurídicas, y una de las consecuencias jurídicas más graves es el daño reputacional que puede tener la empresa, es decir, también la liquidación y la suspensión de actividades, por mencionar alguna de ellas. Entonces, yo no voy a entrar tanto al tema penal como tal, pero sí vamos a abordar un poco del por qué es necesario tener estos programas de cumplimiento dentro de la empresa, y dependiendo también de la capacidad de la empresa grande. Entonces, también esa es una de las cuestiones importantes que debemos de tomar en cuenta, y sobre todo ir abordando esta temática tan importante como lo es el compliance. También recordemos que al hablar de compliance, pues vamos a hablar también de estas normas internacionales ISO. Las normas ISO son estándares internacionales que nos van a ayudar a contextualizar a la empresa. Cuáles son esas necesidades y cuáles son esos medios de control que nos podrán ayudar. Ya se nos habla sobre sistemas de gestión de clients, la 19601 en relación a los temas penales, la 19602 en temas fiscales, y así también está la 37001 en temas de antisoborno, y está la 37301 y 37302 y muchas más que van relacionadas con el compliance, pero en diversos elementos, como es el canal de denuncias. Entonces, todas estas normas internacionales pues nos van a ayudar a prevenir, a detectar, a evaluar esos programas de cumplimiento. Entonces, también estas herramientas que nos aportan estas normas internacionales pues van a ser de mucha ayuda para poder contextualizar cuáles
son las herramientas importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de implementar un programa de cumplimiento. Algo también que es de suma importancia que nosotros vayamos conociendo es cómo se constituye este programa de cumplimiento. Este programa de cumplimiento pues se va a constituir a través de tres partes primordiales. Preventiva, esta parte reactiva y la parte de organización. En la parte preventiva, pues vamos a realizar un análisis de riesgos, vamos a hacer ese diagnóstico, vamos a implementar controles, medidas y demás políticas necesarias para la implementación de este programa, y sobre todo en la parte reactiva, pues ya hablamos del canal de denuncias, quién va a realizar la investigación interna o quiénes van a realizar la investigación interna o externa, y también cuáles son aquellas. Y en el caso de la parte de la organización, el sistema de documentación, ¿cómo vamos a tener ese sistema de documentación? Tienes que tener esos órganos de cumplimiento. Dependiendo de la capacidad de la empresa, o como tú vas a tener tu departamento, tu dirección, o un comité o comités, ya sea de ética o compliance. Es muy importante que también conozcamos que para implementar un programa de cumplimiento es necesario que no una persona sea el encargado de compliance. Recordemos que es de suma que cada una de las características que toma en cuenta para la implementación de este programa de cumplimiento es tomar en cuenta esas herramientas primordiales para poder, en este caso, poder también nosotros delegar la función o la acción a las personas idóneas, a los profesionales idóneos, sobre todo de este tema tan importante como lo es el oficial de cumplimiento. Entonces, por eso es muy importante también que destaquemos que para el tema de cómo delegar esta función va a depender mucho de las actividades, o si se está estableciendo un programa de cumplimiento integral donde abarcan casi todas las áreas de la empresa, por decir todas las áreas de la empresa, o nada más hablamos de un criminal compliance que es enfocado en materia penal, o un tax compliance en materia fiscal. Entonces también va a depender mucho de la necesidad del empresario y de la necesidad que tú puedas comunicar un programa de cumplimiento. Un programa de forma efectiva, tanto del alto órgano de gobierno hasta el personal operativo. Entonces también es parte fundamental, y por eso estaba mencionando que como nosotros al momento de establecer un programa de cumplimiento, pues va a depender mucho también de las personas que están encargadas de mismo, porque también así podemos delimitar su responsabilidad. Entonces también es algo muy importante, porque recordemos que el mismo artículo, que independientemente de que se establezca la responsabilidad penal de la persona jurídica hacia las personas jurídicas, es decir, hacia la empresa, también independientemente se puede fincar responsabilidad penal a la persona que realizó ese acto u omisión. Entonces también es de suma importancia entender el contexto que establece el artículo 421 y también abordar todo lo que establece este dicho procedimiento. Recordemos que me preguntaban en un foro, cuál es, si se aplicaba un criterio de oportunidad. En este caso no se aplica un criterio de oportunidad, pero sí es importante que también hay algunas empresas que se han sido denunciadas y que están dentro de un proceso penal, sí han llegado a ciertas etapas y que han llegado a un mecanismo de solución de conflicto. Entonces también eso es de suma importancia que ustedes tengan el conocimiento de este contexto, y que también, además de que todas estas características que hemos mencionado del compliance y que todo viene de antecedentes de esta figura, pues nacen de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos fue el pionero, sobre todo en materia financiera, al solicitar por medio de la tesorería de Estados Unidos, el Departamento de Tesoro, perdón, al solicitar mecanismos a ciertas organizaciones para detectar las transacciones que se realizaban y al beneficiario final. Entonces, también toda esta parte aguas primordial es un
enseñando de cómo poder realizar y cómo entender este programa de cumplimiento. Entonces, ahora bien, ya con el tema de que nosotros ya a través de las normas ISO podemos establecer un programa de cumplimiento que nos da las herramientas, que podemos entender el contexto primordial de estas normas, que nos dan estándares que pueden ser eficaces para los diversos mecanismos de control que debe tener la empresa. Entonces, ahora bien, yo por la revista Errapar, sobre este tema en Argentina, sobre el tema de un diseño de un compliance en materia tributaria, pero aquí en este artículo hago mención de temas primordiales como lo es partiendo de los elementos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, acá hago mención principalmente de cómo las empresas o la persona moral denominada como persona jurídica, esta afectación a través de este proceso, ¿no? Y que también este procedimiento que se incorporó en 2016 en el Código Nacional de Procedimientos Penales, también nos especifica y nos señala los delitos que puede cometer la persona jurídica a su nombre, por su cuenta o en su beneficio o a través de los medios que la persona jurídica proporcione. Entonces también, además, cuando se determine que ha existido una inobservancia del debido control de organización, existe un programa de cumplimiento y no existen mecanismos de control interno dentro de la empresa, y que esta es responsabilidad de la alta dirección. Algo muy importante y de la capacitación que yo he tenido en el extranjero, y un profesor muy bueno, el doctor Navarro, ha mencionado que la parte del control interno es un proceso mediante el cual se asienta un estilo de gestión y con se deberá ser administrada a las organizaciones. ¿Qué nos va a permitir en este caso? Nos va a permitir detectar posibles inconvenientes dentro de los, convirtiendo en una ayuda dentro de la toma de decisiones. Algo que es de suma importancia tomar en cuenta es cómo se va garantizando esta manera y un adecuado cumplimiento en los objetivos establecidos. También es de suma importancia tomar en cuenta que de forma general la alta dirección y los elementos del ambiente del control, del control interno, y cómo nos va a permitir que a través de este programa de cumplimiento nosotros podamos evaluar el riesgo de las actividades a través de sistemas de comunicación, a través de sistemas de información, también haber una supervisión, un monitoreo, pero sin embargo, estos elementos han sido suficientes para prevenir esta comisión de delitos en diferentes materias, tanto penal, laboral, civil, mercantil, tributario, etcétera. También va a depender mucho de ello. Entonces, también no solo se trata de cumplir con la legislación ni con las políticas propuestas por la alta dirección, sino también asimilarlas a la organización, a las necesidades que tiene la empresa. Y sobre todo esto va a conducir a la planeación de un programa de cumplimiento o una cultura de cumplimiento como medida de control interno para la empresa. ¿Y cuáles son aquellos elementos que se deben de tomar en cuenta para la prevención? Pues el modelo de prevención y de gestión que vamos a seguir, la metodología que va a depender, hay muchas metodologías para la implementación de este programa de cumplimiento, la evaluación de los riesgos, el soft law y también la autorregulación de la organización, cómo también podemos tener ese compromiso de la alta dirección con el órgano de cumplimiento y la independencia, qué controles internos tenemos, cuáles vamos a implementar, qué supervisión y evaluación periódica tiene el sistema, si va a ser bimestral, trimestral, semestral o anual, o cuando existan algún cambio de directivos, o exista también en este parteaguas primordial el despido o la modificación de un órgano de gobierno. Los procesos de información deben estar documentados, los canales de denuncia o canal de denuncia que exista en la empresa y cómo la empresa va a generar esa evidencia. Entonces, también vamos a observar la búsqueda de estas actividades que pueden derivar en delitos que pueden ser prevenidos. Algo de suma importancia es la empresa que debe adoptar estos protocolos que concreten este proceso. Van relacionados principalmente a la prevención del delito y a una voluntad
de la persona jurídica, es decir, que esta es una adopción de decisiones y una ejecución de la misma en materia de adopción de cultura de cumplimiento. Por eso hacía mención del artículo 421 del Código Nacional, que ahí se menciona principalmente la parte medular de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y también recordemos que ya la modificación de nuestros códigos penales como ley sustantiva y como la ley adjetiva, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya tienen este procedimiento, también es importante que se estén modificando estos códigos. Hay dos códigos modelos que han seguido las modificaciones que han hecho la legislación española a el tema de estos programas de cumplimiento. Menciona el Código de Quintana Roo y el de Mérida, que es donde contempla la modificación que ya hizo España en su primera ley, en su primera ley de que contempla este proceso es la ley 5/2010, y hubo una modificación donde se tiene que cuando tú demuestres en un proceso penal que el programa de cumplimiento es efectivo, puede ser como una medida de defensa penal eficaz, una disminución o atenuación así pues, que imponga este órgano jurisdiccional. Por este lado, también es de suma importancia que conozcan de forma fundamental cómo se ha manejado este sistema y también cómo fue, en este caso, en España se hizo esta modificación que se incorpora como un atenuante o como un eximente de la responsabilidad. Y también, por ese lado, también debemos entender que como ya se están haciendo las modificaciones a nuestros códigos penales de toda la República, se está buscando que si tú demuestras o la empresa demuestra que tiene un programa de cumplimiento efectivo, puede atenuar o disminuir su sanción respectiva. Entonces, por ese lado también hay que mencionar que el pionero en mencionar una serie de un catálogo de delitos, por así decirlo, es el Código Penal de la Ciudad de México en el artículo 11 bis, donde nos menciona primordialmente cuáles son aquellos delitos que se pueden contemplar, y por el estado B entran los delitos de defraudación fiscal y su equiparable, que están previstos en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, la compra y venta de facturas que avalan operaciones inexistentes o falsas o actos jurídicos simulados que están relacionados con el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, 113 bis. Estas actividades que están vinculadas con la compra y venta de facturas o de documentos fiscales que amparan ciertas actividades inexistentes, se encuentra equiparada como un delito de defraudación fiscal que se van a tomar en cuenta cuando se usan documentos falsos, cuando se omita una expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, que no se lleve sistemas de contabilidad o registros contables, que se manifiesten datos falsos ante la autoridad para que obtenga yo una devolución o que la empresa obtenga una devolución que no le corresponde, se omite el pago de contribuciones retenidas, recaudadas o en su caso trasladadas, pero también se utilizan datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, o cuando declaramos pérdidas en relación con el delito de operaciones con cursos de procedencia ilícita, porque está en su apartado A, y estos calificativos están dentro del delito de defraudación fiscal y que están establecidos dentro del artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 113 bis del Código Fiscal. Entonces, por ello, también es de suma importancia que nosotros conozcamos esas implicaciones de la presunción de simulación de operaciones. Entonces, recordemos que la figura de la presunción es una ficción jurídica en el cual se da por hecho como una cosa verdadera cierta circunstancia para que pueda constar debidamente y generar una prueba plena esta presunción en el derecho tributario. Se busca también en este caso que coadyuvar con el Estado para que se evite la actividad de tener que demostrar por diversas dificultades que se presenten en un sentido probable, lo no seguro o el ánimo de defraudación al fisco por parte del contribuyente. Entonces, también hay que recordar que el fisco se le dificulta llevar a cabo esta demostración
de lo ocultando. Esto también remedia que existan estas presunciones legales que han elevado un rango de regla que no es derogable, pero mediante la prueba que puede ser aportada en contra, la aplica invariablemente a todos los casos. ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta? No obstante, en gran parte de los mismos es probable que dicha situación no es el ánimo de defraudación fiscal, sino es el ánimo de obrar no, conforme a la legislación fiscal correspondiente. Entonces, a la autoridad fiscal poder llevar a cabo y poner al contribuyente en una situación de indefensión respecto a dicha presunción al no ajustar hecho base al hecho que se presume, a efecto de que exista una verdadera conexión lógica entre dos conceptos. Sin duda, este precepto en un beneficio de que la autoridad goza, evitando la recolección de pruebas o solicitando a las partes que se demuestre una nula intención. Entonces, otra de las cuestiones importantes aquí en el artículo mencionaba un concepto de donde también nos habla de cómo esta presunción trata de evitar las maquinaciones que en un momento determinado se realicen para evadir el pago del tributo. Algo también que la autoridad lo coloca en una posición de supremacía y le otorga en este caso estas herramientas necesarias para que pueda acotar las posibles salidas de que tiene el obligado tributario en su búsqueda de no pagar los debidos impuestos. Y en un sistema redistributivo, pues la carga fiscal a través de un sano y adecuado de esto. Entonces, todo esto es de suma importancia porque a lo que voy, que va derivado de diferentes definiciones, donde hemos mencionado de diversos autores la construcción de toda presunción, pues debe de apoyarse principalmente en tres elementos. Hablamos del hecho base, del hecho presumido y del nexo lógico. Pues va a representar imprescindible toda presunción, la ausencia de estos elementos que conduce de manera inexorable como estricto y técnico jurídico. Pero también algo que mencionaba un autor, no recuerdo, pero creo que era Gutiérrez, en la parte de que el hecho base constituye esta pieza basilar en lo que se fundamenta o apoya la presunción, su existencia y si ha verificado su crucial para la presunción que se comience a ser operativa. ¿Qué voy? Algo que mencioné en el artículo también es la parte en que estos elementos corresponden principalmente que si existe prueba al que acompaña al hecho desconocido, cuya ocurrencia se busca comprobar y a través de esto la presunción dando por cierto. Y por otro lado, el hecho presunto es el hecho desconocido y el hecho que se halla la problemática en su probable comprobación. En esta medida es muy difícil o posible que su prueba para una de las partes, en este caso el obligado tributario o la autoridad o administración, también en este caso, por ejemplo, la prueba en este caso de la otra parte o simplemente no existe. Es una importancia que ustedes tomen en cuenta. Y si no existe el nexo lógico, como su nombre lo indica, es el elemento que hace puente en la conexión con los otros dos elementos que hablábamos del hecho base y el hecho presunto. Entonces, por ahí es lo que he abordado en el artículo, pero ya abordando un poco y entrando en consideración aquellas respecto ya al compliance tributario, son aquellas relaciones que debemos de tomar en cuenta que se han modificado desde el 2013, por si no mal recuerdo, donde se presenta una iniciativa ya al Congreso de la Unión sobre el tema de operaciones inexistentes y que en 2014 entra en su incorporación al Código Fiscal de la Federación, en el artículo 69b del Código Fiscal, donde se otorga esta de presumir esa inexistencia de las operaciones avaladas por comprobantes fiscales, ya se ha detectado que el contribuyente no cuenta con activos, que no cuenta con personal, que no cuenta con infraestructura, que no cuenta con el material, ya sea de forma directa o indirecta, para prestar esos bienes o servicios, producir o comercializar esos bienes que amparan esos comprobantes. Los contribuyentes no se encuentran localizables.
Algo que también nosotros debemos de tomar en cuenta, perdón, es la parte de figuras, son los miembros de las operaciones simuladas. Aquí, en el compliance tributario, pues debemos de tomar en cuenta las relaciones tanto de los EOS como de los EDOS. En estas se encuentran las empresas facturadoras, las denominadas EFOS, y por el otro lado las empresas que deducen estas operaciones simuladas, las EDOS. Los EFOS son contribuyentes o personas jurídicas reconocidas por la autoridad en materia tributaria, estas empresas que facturan operaciones simuladas, es una relación que también en este caso da a cabida en el mercado de comprobantes fiscales. Ha generado de manera virtual una serie de operaciones comerciales en una sustancia económica, pero que estas operaciones tratan de aparentar actos no reales. Entonces, todo esto, primordialmente, para que una empresa pueda ser catalogada como un EFO, debe de llevar a cabo un procedimiento para la investigación que contemple el artículo 69 del Código Fiscal. Al proveedor se le considera como presunto EFO, y si al finalizar el proceso se muestra que el contribuyente efectivamente ha generado esas operaciones simuladas, entonces se convierte en un EFO definitivo. Entonces, aquí principalmente se busca la capacidad de involucrar todos aquellos clientes que hayan tenido esa relación comercial con esa empresa, ¿no? La denominada EFO, implicándolo en serios problemas tributarios y penales. Entonces, recordemos que con la reforma el 8 de noviembre de la reforma penal fiscal, pues delitos contemplados en el Código Fiscal de la Federación pues son elevados a delincuencia organizada. Entonces, para entender todas estas figuras va a ser indispensable también entender todo este procedimiento, la facultad de presunción por parte de la autoridad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, hay que recordar, pues va a publicar en su página de internet, así como en relación al Diario Oficial de la Federación, el listado de contribuyentes que han emitido esos comprobantes y que sean reportados como no localizados, principalmente, ¿no? En este caso, sobre la prevención de la venta de facturas, un elemento primordial, a grosso modo son aquellas que incorporaciones a liquidaciones tributarias en una documentación y que están sujetas a todos los requisitos formales exigidos por la ley y que están relacionadas a la significación de una actividad supuestamente realizada, ¿no? Pero que en verdad es verdaderamente simula, tiene por objeto en estos fines que nos interesa disminuir las cargas tributarias. Ahora bien, todo lo contempla el artículo 69b, pues aquí les voy a mencionar algo de suma importancia, es la parte, en su primer párrafo, ahí sí le voy a dar lectura, si me permiten, dice, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, su capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen dichos comprobantes, o bien que dichos comprobantes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de operaciones amparadas en tales comprobantes. Ahora bien, dándole lectura a este artículo, pues nos da los elementos que yo menciono en el presente artículo, pero también es de suma importancia que se habla de esta facultad que tiene la autoridad para presumir estas operaciones, pero también derivado de la falta de estos cuatro elementos. Entonces, en esta parte donde son necesarios en primera instancia poder comprobar la prestación del servicio o la elaboración del producto, los activos, el personal, la infraestructura, la capacidad, que no localice al contribuyente emisor de la factura en su domicilio fiscal registrado, dará pie para que establezca lo señalado en el párrafo segundo del mismo artículo 69, que toda la forma de cómo nos van a notificar va a ser a través del buzón tributario, de la página del Servicio de Administración Tributaria, así como en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar a la autoridad
lo que a su derecho corresponda o convenga, en este caso, o aportar la información o documentación pertinentes a desvirtuar esos hechos en relación con la empresa EFO. Entonces, y llevar, en este caso, el contribuyente contra un plazo definido de 15 días contados a partir de la última notificación que se haya realizado. Entonces, en el tema de notificación, pues la vía del buzón tributario nos ha señalado, y recordemos que este tema del buzón tributario ha sido muy cuestionado a nivel nacional e internacional por violar garantías de audiencia, pero que al final ha sido aceptada como una notificación por parte de la autoridad. Entonces, y que en este supuesto también sirve para dar o otorgar al contribuyente la posibilidad de presentar pruebas de las operaciones inexistentes, y que además de que anexe el término que mencioné anteriormente de 15 días, se recibió por correo electrónico por parte de la autoridad en el buzón tributario. Entonces, esta es la oportunidad que tiene el contribuyente en este caso para que, si sabe que no incurrió en un delito, poder presentar la documentación, las pruebas necesarias para que demuestre los 4 elementos que establece el mismo artículo 69b en los párrafos anteriores, y como lo mencioné, pero sin embargo, o no puede. Entonces, y una vez que haya transcurrido el plazo para aportar esa documentación que me va a ayudar a desvirtuar ese hecho, también puede la autoridad otorgar una prórroga en un plazo que no excederá de 50 días. Pero en este caso, al valorar esas pruebas, esa documentación, defensas que se hayan hecho valer, se le notificará a los contribuyentes. Todo va a ser a través del buzón tributario. Dentro de los primeros 20 días también tiene la facultad la autoridad para solicitarte información al contribuyente. Entonces también debe proporcionarse dentro de un plazo de 10 días posteriores a efectos de que se haya solicitado dicha información. Algo que también nosotros debemos de tomar en cuenta es que ya, o en este caso, referido al plazo anterior de los 50 días, a partir de que surte efectos de dicha notificación, también se puede reanudar al siguiente día, aunque venza el plazo referido de 10 días, y asimismo se publicará en el diario oficial del SAT, los contribuyentes que no han desvirtuado estos delitos que les imputan, o los actos que se les imputan, y que se encuentran definitivamente en esta situación como una ETO. Entonces también debemos de tomarlo en cuenta. Otro de los temas respecto a ello es que, además de que nos van a notificar si logramos desvirtuar o no la funcionada, también la autoridad tiene que emitir una dicha resolución, y que esa dicha solución será a través del buzón tributario, y además lo publicará entre los 30 días posteriores en la resolución en el diario oficial y en la página del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, todos estos efectos de la publicación del listado hay que considerar los efectos generales de las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales por el contribuyente en cuestión, si producen o no ese efecto fiscal, o todo en este caso, y por las publicaciones que se realicen en el Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT, de alguna manera se da a conocer a los contribuyentes que se encuentran en investigación de presuntas operaciones inexistentes, por lo que los comprobantes emitidos de los contribuyentes publicados pierden el efecto fiscal alguno. Entonces, recordemos que las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a expedidos por el contribuyente, incluido la lista de hijos, que contemplado en el artículo 3º, si no me recuerdo, en el párrafo 3º del artículo 69, contará con 30 días a partir de la publicación para acreditar ante la propia autoridad si efectivamente adquirió o no los bienes, es decir, la materialidad del acto que amparan dichos comprobantes fiscales, y poder corregir
su situación. Y respecto a este tema de cómo los contribuyentes deben estar al pendiente de todas esas publicaciones, de las denominadas listas negras, hemos mencionado anteriormente, de todas estas transacciones que puede ser una persona física, que puede ser una persona moral y que ha dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes expedidos. Aquí los contribuyentes en estas listas tienen 30 días después de esta publicación para acreditar ante la autoridad si adquirieron, como mencioné anteriormente, o no esos bienes. Entonces, acá el párrafo del 69 hace una mención y habla de los delitos que incurre la persona, tanto física como moral, cuando se detecta o es detectable por la autoridad el no acreditación de dicha prestación del servicio o la adquisición del bien y que se halla en una situación que se determinará a través de entonces o a través de la facultad de comprobación de un crédito fiscal que corresponda y las operaciones amparadas de los comprobantes apócrifos serán consideradas como actos simulados. Entonces, ¿qué para este diseño estructural de un compliance tributario? En primera, tener la presunción de inexistencia de operaciones, como el contribuyente emita sin contar activos, sin contar con el personal, sin infraestructura, capacidad material para prestar los servicios o producirlos o comercializarlos. En segunda, tomar en cuenta que la presunción te lo pueden notificar a través del buzón tributario, a través de la página del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación. Ahí tenemos oportunidad y como lo menciona el mismo artículo 69 de aportar o no necesaria y también recordemos que en el artículo 70, si no recuerdo, del reglamento del Código Fiscal de la Federación, te establece a la autoridad que te puede requerir información adicional de los 10 días. Entonces, si aporta esa información, tiene la autoridad, tiene que valorar las pruebas en un plazo que no exceda de 50 días. Y por ese lado, se puede desvirtuar o no. Y todo va a ser a través del Diario Oficial de la Federación y a través de la página de Servicio de Administración Tributaria. Entonces, si se incluyen en el listado definitivo, tenemos 30 días posteriores a la publicación para acudir ante la autoridad y desvirtuar los comprobantes fiscales que produjeron y señalar acá que estos comprobantes al momento de que te están investigando no tienen ningún efecto fiscal. Entonces, aquí los EDOs pues tienen estos 30 días para acreditar si efectivamente o no operaciones, es decir, si son reales y sobre todo van a corregir su situación o acreditan dichas operaciones. Si no acreditan las operaciones, pues aquí tiene la facultad, la autoridad de ejercer una de sus facultades o varias de sus facultades de comprobación y determinar en este caso un crédito fiscal correspondiente y se considera como acto o un contrato simulado para efecto del Código Fiscal de la Federación. Entonces, es de suma importancia tomar en cuenta esto y que nos va a ayudar a prevenir la presunción de operaciones simuladas por parte de la autoridad fiscal y es el atender y entender los principios básicos de la simulación en esta materia, no solo en derecho tributario, sino también en materia contable, que a su vez es la malversación de comprobantes fiscales al día de hoy en una versión del CFDI 3.3, ¿no? Es la que se utiliza actualmente y que también se ha vuelto bastante complicada esto. Entonces, todo esto, su menor tamaño, pues también deben de tomar en cuenta que se ha incorporado una infinidad de catálogos establecidos por parte de la autoridad tributaria. Además, también podemos multiplicar los tipos de comprobantes fiscales, la situación que obliga al contribuyente de capacitarse o de acercarse a especialistas en materia contable, en materia tributaria, para prevenir errores que no conduzcan a un delito de defraudación fiscal, que están establecidos en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, y también está su posición de operaciones fiscales de las deducciones autorizadas, así como la mala imagen comercial que esto puede representar. Entonces, también el procedimiento que está señalado en el mismo artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para que el propio contribuyente demuestre su inocencia, esta situación genera un sinfín de controversias legales,
¿Qué quiero decir? Que debido a los principios que establece esta presunción de inocencia y sin embargo se le llama la atención a que la autoridad tributaria en este caso, en los inicios este contaba con 5 días para valorar las pruebas y defender el hecho, el valor y la notificación de dicha resolución. Entonces, en este caso, la viabilidad de materia comercial sí da o no la reforma en este caso, que se menciona los 50 días, que son 1 mes y medio, para que el contribuyente tenga aquí la persona físico-moral, se encuentra bajo auditoría o en este caso estarán pendientes de su situación fiscal, lastimando estos actos comerciales del sujeto y la investigación, que en este caso va a violar su propia situación jurídica, su seguridad jurídica, al ser incluidos en el listado en el Diario Oficial de la Federación de las listas negras. Entonces, en este caso, como conclusión, podemos determinar que no se pueden desvirtuar estos esfuerzos que hace la autoridad en materia de prevención del delito, sobre todo en este caso de defraudación fiscal, en los niveles de la recaudación. ¿Qué elementos debemos de tomar en cuenta? Los varios sexenios, diferentes figuras que han aparecido y han desaparecido, tipos de contribuyentes, entre otros planteamientos, que no han logrado un objetivo, en este caso, de incrementar la recaudación y por lo que ahora ha endurecido los mecanismos de implementación, de fiscalización y que entre ellos se encuentra la actualización de CFDI a CFDI 3.3 y se vuelve mucho más complicado solicitar información más detallada y automatizada de los movimientos que realicen y que pueden generar equivocaciones que conduzcan a su aplicación. Aquí la autoridad tiene la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en donde cobra relevancia los procedimientos en cada caso particular que la ley dispone. El hecho ineludible en este caso deberá comprobar si se ha pagado correctamente o no las contribuciones a que está obligado el contribuyente. Y sobre todo, si está de conformidad con lo dispuesto del artículo 33 al 69H del Código Fiscal de la Federación, aquí las autoridades cuentan con facultades de comprobación con la finalidad de asegurarse de un correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entre otras cosas, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación contempla los siguientes, que puede revisar las declaraciones, solicitudes, avisos, requerimientos, documentación necesaria para dicha revisión y que se encuentra bajo escrutinio. Entonces, de grosso modo, puedo señalar que recomendar la implementación de estos programas de cumplimiento normativo, sobre todo en partir de este delito, y se desprende un cúmulo de infracciones en materia tributaria y penal, que ya está vinculado a lo penal, y que incluso puede conducir a la propia autoridad que presuma actos de blanqueo de capitales, lastimando la situación financiera y económica y comercial de la misma persona jurídica. Y esta situación puede ser de forma preventiva con la implementación de esta cultura de cumplimiento dentro de la empresa. Hasta ahí dejaría yo mi charla el día de hoy. No sé si hay dentro del mismo, para que... Hola, hermano. Lo compartí en el grupo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué pregunta ahí en Facebook o algo? Ingeniero, no sé si me escucha. No sé si hay alguna duda o pregunta ahí dentro del foro. Bueno.
Ingeniero, ¿hay alguna duda o pregunta? Si no, para concluir la charla. Entonces ya di mis conclusiones respecto al tema. También les recuerdo que les puedo dejar mi número telefónico al 961-335-3323. Si quieren conocer un poco de este mundo del compliance, pues también tengo un programa especializado lunes a partir de las 13 horas y a través de Radio Zona Abierta. También les recuerdo mis redes sociales. En Facebook me puedo localizar como Franklin Ruiz, en Instagram como Frank8825, LinkedIn como Franklin Martín Ruiz Gordillo. También agradezco ahí a todas las personas que se conectaron por este tema tan importante como lo es el tema del compliance en el mundo tributario, cuáles son aquellos elementos que debemos de tomar en cuenta del 69B para partir de ello y sobre todo, como lo mencioné dentro de mis, es recomendable a partir de este 69 por la simulación de esas operaciones y que a partir de esto pues se va a desprender un cúmulo de infracciones, no solo en materia tributaria, sino en materia penal, y que también en esto puede incluir a conducir que la propia autoridad presuman actos de blanqueo de capitales. Pues aquí en este caso, de las afectaciones que puede sufrir la empresa es materia fiscal, financiera, comercial, y la situación de esto pues es generar esa cultura de cumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa, no solo fiscal, sino de las diversas áreas. Entonces, por ahí dejaría yo mi conclusión. Agradezco a Casia Creaciones, a la revista Prontuario de Actualización Fiscal, por la invitación, y podemos charlar en otra ocasión con otro tema tan importante como lo es los temas fiscales, temas de compliance y temas de prevención de lavado de dinero. Les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo, y queda a su disposición el maestro Franklin Martín Ruiz.